Esta mañana vamos a regresar a nuestro estudio regular de la epístola de Pablo a los tesalonicenses y estamos en capítulo 4 de esta epístola. Y si ustedes se acuerdan bien, Pablo está enseñándonos acerca de cómo podemos vivir una vida santa. La voluntad de Dios, dice Pablo, es nuestra santificación. Y la santificación significa, de un lado, matando el pecado, diciendo no al pecado. Y la santificación significa, al otro lado, la cultivación de la santidad, es decir, la obediencia a la ley de Dios. Decimos no al pecado, decimos sí a la obediencia a la ley de Dios. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo vivimos una vida santa? Pues ya hemos dedicado 2 sermones a lo que Pablo nos enseña acerca de la pureza sexual. Y hemos hablado de eso en los otros versículos 4 al 8, 3 al 8. Y después de esto, Pablo sigue con otras maneras, otras partes de una vida santa. Y este sermón va a enfocarse en los versículos 9 y 10, hablando acerca de el amor fraternal, el amor entre los hermanos. Entonces, leamos 1 de Tesalonicenses 4, 9 al 10, y luego entraremos en nuestro bosquejo para el sermón. La palabra de Dios dice así: pero con respecto al amor fraternal, no tienen necesidad de que les escriba, porque ustedes mismos han sido enseñados de Dios que se amen los unos a los otros. De hecho, lo están haciendo con todos los hermanos por toda Macedonia. Pero les exhortamos, hermanos, a que sigan progresando aún más. Ahora bien, el nombre de este sermón, el título es Filadelfia, porque lo que dice Pablo es con respecto a la Filadelfia, hermanos, porque ¿qué significa Filadelfia? Filadelfia significa amor fraternal. Fila, amor, adelfia, hermanos. El amor para los hermanos, la Filadelfia. Este sermón trata de la Filadelfia, el amor fraternal. Es interesante que Pablo dice, no necesito escribir esto, y luego lo escribe, ¿verdad? Es como cuando nosotros decimos, no voy a mencionar que vas a mencionar la cosa, ¿verdad? Not to mention, but esto. Pablo hace algo semejante, pero no es así, porque noten lo que dice. Pablo dice, pero con respecto al amor fraternal, no tienen necesidad de que les escriba. Pablo dice, ustedes ya saben esto y ya lo están haciendo. Entonces Pablo simplemente quiere animarles a seguir y también progresar, crecer en esto, en la Filadelfia, el amor fraternal. Entonces vamos a estudiar ese amor fraternal que nosotros también ya lo sabemos. Nadie va a decir, nunca he oído esto. Nadie va a decir, yo no sabía que debemos amarnos los unos a los otros. Nosotros no tenemos necesidad de que alguien nos escriba. Pero necesitamos ser animados y exhortados a seguir en el amor fraternal. Vamos a definirlo entonces primero. Punto número 1. ¿Qué es el amor fraternal? ¿Qué es el amor fraternal? ¿Es simplemente un sentimiento? Está diciendo Pablo, quiero que todos ustedes tengan un sentimiento profundo los unos para con los otros. Y cuando cada persona tiene ese sentimiento de amor en sus corazones, pues está bien, lo hemos hecho. ¿Es esto el amor fraternal? Simplemente algo en el corazón, una emoción, un sentimiento. No es esto. Aunque una emoción, un sentimiento normalmente debe ser una parte del amor fraternal, pero no. ¿Qué es el amor fraternal? Eso es la definición. El amor fraternal es todo lo que cultiva
el bienestar espiritual o material de tu hermano. Todo lo que cultiva el bienestar espiritual o material de tu hermano. Todo lo que cultiva el bienestar espiritual o material de tu hermano. Y recuerden que, como hemos mencionado en otros sermones, la palabra hermano incluye las hermanas también, claro. El amor siempre es buscar el bien del otro y cultivar el bien del otro. En la medida que yo promuevo y cultivo tu bien, estoy amándote. Entonces, en cuanto al amor fraternal, Pablo nos está diciendo que debemos identificar cómo puedo ayudar, cómo puedo animar, cómo puedo cultivar tu bienestar. Pero tu bienestar en varios sentidos. Tu bienestar espiritualmente. Si yo estoy ayudándote en tu santidad, estoy amándote. También si tú quebrantas la pierna y necesitas comida, si yo te doy comida, estoy amándote. Tus necesidades materiales o terrenales, digamos. Entonces, Pablo quiere que recuerden esto. Los tesalonicenses hace, 5, 10, 15, 20 años, no muchos años, eran no creyentes, quizás sabiendo nada de las escrituras del Antiguo Testamento, quizás sabiendo nada de este hombre Jesucristo en Israel. Pero ahora son una iglesia, son creyentes, y Pablo les está enseñando cómo deben vivir como esa nueva sociedad. Ustedes son una nueva sociedad. Ustedes no estarían juntos aparte del Evangelio uniendo a ustedes. Así unidos, ¿cómo deben vivir los unos para con los otros? Pablo les dice con amor, amándose los unos a los otros. Entonces el amor fraternal cultiva y promueve y aumenta el bienestar espiritual y material de los demás. Y Pablo dice que Dios mismo les ha enseñado esto. Pablo no necesita escribirlo porque Dios ya les ha enseñado. ¿Cómo puede ser? ¿En cuáles sentidos les ha enseñado Dios mismo a practicar el amor fraternal? Pues esto es punto número 2 en el bosquejo. Nosotros sabemos que debemos amar a nuestro prójimo porque la ley de Dios nos enseña esto. La ley natural y la ley moral. La ley natural significa la ley de Dios que aplica a todas las personas en todo tiempo, en todo lugar. Una ley que es escrita en el corazón del hombre. Todos nosotros sabemos que debemos vivir en una cierta manera. Obviamente la caída, la maldición del pecado afecta esto. Cambiamos la verdad por una mentira y detenemos la verdad con injusticia. Sí, pero estamos intentando evitar lo que conocemos. Estamos intentando evitar la verdad que todos nosotros sabemos que no debemos vivir así. ¿Cómo debemos vivir? Sabemos que debemos amar a Dios y a nuestro prójimo. Y esa ley natural y universal que todos saben, aunque en el pecado nosotros lo queremos borrarlo, la ley natural fue escrito ¿en dónde? ¿Dónde escribió Dios su ley universal en una manera específica? En los 10 mandamientos para Israel. En Romanos 1 y 2, Pablo conecta la ley que los gentiles conocen y la ley que fue escrita para Israel. Y dice que estos son el mismo. Entonces,
la ley de Dios natural y la ley de Dios moral, los 10 mandamientos, son iguales. Y esa ley de Dios nos enseña que debemos amar a Dios y amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Por eso Pablo puede decirles a los tesalonicenses, ustedes ya saben, Dios les ha enseñado que ustedes deben amarse los unos a los otros. Noten lo que dice Pablo en Romanos 13, 8 al 10, conectando el amor y la ley. Pablo dice, no deban a nadie nada, salvo el amarse unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque los mandamientos, no cometerás adulterio, no cometerás homicidio, no robarás, no codiciarás y cualquier otro mandamiento, se resumen en esta sentencia: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la ley. Si la ley de Dios es escrita en el corazón, si Dios escribió esa ley en resumen en los 10 mandamientos, entonces Dios ha enseñado a los tesalonicenses que deben amarse los unos a los otros. Pero también Pablo puede decirles que Dios les ha enseñado a amarse los unos a los otros por la ley del nuevo pacto. ¿Qué dijo Dios en el nuevo pacto? En Jeremías 31, citado en Hebreos 8 y Hebreos 10. ¿Qué promete Dios en este pacto? Dios dice que yo escribiré mi ley en tu corazón, yo pondré mi espíritu dentro de ustedes, yo causaré que ustedes anden en mis estatutos, etc. Cuando Dios dice, yo escribiré mi ley en tu corazón, ¿cuál es la ley de Dios? La ley que es la ley de Dios. Es la ley natural y moral. Entonces Dios, por medio del nuevo pacto, Dios está transformándonos y dándonos una influencia de obediencia a su santa ley. Entonces en el nuevo pacto sabemos que debemos guardar la ley de Dios. Y si estamos guardando la ley de Dios, estamos amando a nuestro prójimo. Si no amas a tu prójimo, no estás guardando la ley de Dios. Entonces la ley escrita en el corazón naturalmente del hombre, la ley escrita para Israel, la ley del nuevo pacto, Dios está enseñando a su pueblo a amarse los unos a los otros. Tercero, la ley de Jesucristo. En Lucas capítulo 10, Jesús enseña usando la parábola del samaritano. ¿Y qué nos enseña en esta parábola? La pregunta es, ¿quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Y Jesús les enseña, tu prójimo es tu prójimo. Toda persona. No las personas que te caen bien, no las personas que para quienes hay un beneficio para ti. No. Jesucristo nos enseñó a amarnos los unos a los otros. Y cuarto, Dios mismo les ha enseñado a amarse los unos a los otros. Y creo que esto es lo que está en la mente de Pablo en estos versículos. Es el ejemplo de Cristo. ¿Por qué son una iglesia los tesalonicenses? ¿Por qué están reunidos y colectados en este grupo, esta sociedad que antes todos ellos eran separados individuos? ¿Por qué ahora todos están unidos en esa iglesia? Porque una persona como Pablo, o Pablo mismo, llegó a su ciudad y les declaró, había un hombre en Israel. Y este hombre murió en una cruz. Y este mismo hombre resucitó de los muertos. Y para todo el que confía en él, sus pecados les son perdonados. Pablo anunció el evangelio. Anunció que Dios mismo, este hombre, no era simplemente un hombre, era también Dios.
Entonces, en el Evangelio, Pablo había anunciado el amor de Dios en la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y si los tesalonicenses han aceptado y creído ese Evangelio y lo han hecho, entonces ellos tienen el ejemplo de Dios, el ejemplo de Jesucristo, enseñándoles en todo momento cómo deben vivir. Jesús mismo dijo, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Nadie tiene mayor amor. Y Dios nos ha dado entonces un amor en comparación a que no hay mayor. Dios nos ha dado el ejemplo máximo, el ejemplo supremo de amor en Jesucristo y su muerte para nosotros. Hablemos claramente. Jesús no perdió su vida para sus amigos. Jesús puso su vida para sus amigos. Y nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida para sus amigos o por sus amigos. Jesús dijo, nadie quita mi vida de mí. Yo tengo poder para ponerlo y para tomarlo otra vez. Jesús puso su vida por sus amigos. Entonces, el ejemplo de Jesucristo, la enseñanza de Jesucristo, el nuevo pacto, la ley moral, la ley natural, todo esto está gritando en alta voz, ámense los unos a los otros. Y esto no es un mensaje de los hombres, esto es Dios mismo enseñando a su pueblo a amarse los unos a los otros. Y Juan ha expresado todo esto en pocas palabras en 1 de Juan 4, 19 al 21. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguien dice, yo amo a Dios, y odias a su hermano, es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y tenemos este mandamiento de parte de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Juan dice mucho más que esto, pero la idea es que si Dios es amor, y si Dios nos ha salvado con amor, nosotros debemos amar como los ejemplos de Dios, como los hijos de Dios. Y si uno dice, amo a Dios, pero odia a su hermano, hay una contradicción. Esto no tiene sentido. Por eso Dios mismo nos ha enseñado que debemos amarnos los unos a los otros. Y en particular como hermanos en Cristo, como la familia de Dios. Sí tenemos una obligación a nuestro prójimo, sea quien sea, pero hay una obligación especial a amarse los unos a los otros dentro de la familia de Dios, la iglesia. Y esto es lo que Pablo está enseñando en esos versículos. Está diciendo con respecto a la Filadelfia, el amor fraternal, Dios mismo les ha enseñado estas cosas. Ustedes ya saben esto. Cuando nosotros consideramos la ley natural y moral, la ley del pacto, la ley de Cristo, el ejemplo de Cristo, ¿cuál cristiano podría decir, no tenemos que amarnos los unos a los otros? Nadie puede decirlo, sería imposible. Imposible. Entonces, habiendo definido el amor fraternal y habiendo averiguado que sí debemos amarnos los unos a los otros, inevitablemente, ahora vamos a dedicar el resto del sermón a cómo podemos, cuáles cosas destruyen eso y cuáles cosas cultivan el amor fraternal. Es una cosa decir, sabemos qué es, sabemos que debemos hacerlo, es otra cosa hacerlo, ¿verdad? Y queremos saber no solamente cómo hacerlo, sino también cómo evitar o deshacer los errores y los pecados en el amor fraternal. ¿Aman ustedes perfectamente a los demás? No. ¿Hay mucho pecado en su amor para con los demás? ¿Hay mucho pecado en el amor de otros para contigo? Sí,
Claro que sí. Entonces debemos considerar cuáles cosas destruyen el amor fraternal y cuáles cosas cultivan el amor fraternal. Noten entonces tres cosas y esas tres cosas van juntos. Son diferentes formas de la misma cosa. ¿Qué destruye el amor fraternal? Primero, la soberbia y el egoísmo. Si el amor verdadero se enfoca en el otro, no en mí, ¿qué va a destruir el amor? Un enfoque en mí. Y la soberbia y el egoísmo, ¿quién está al centro de eso? Yo soy. El yo. Egoísmo. Ego significa yo. Entonces, la soberbia y el egoísmo destruyen inmediatamente el amor. Si tú eres el centro de tu vida, tú vas a escoger tu felicidad, tu bienestar, tu prosperidad sobre el bienestar y la prosperidad y la felicidad de todos los demás. No, yo soy lo más importante. No, yo soy el que yo merezco esto, etc. Y hermanos, todos saben esto, todos están de acuerdo, pero el problema es que nosotros no somos honestos acerca de la medida en que nosotros somos egoístas. Todos dirán, pues sí, el egoísmo y la soberbia destruyen el amor. Nadie puede negarlo, es tan obvio. El problema es que no somos honestos acerca del egoísmo y la soberbia en nuestros propios corazones. No, pero el problema es ella. O no, pero el problema es él. No, la verdad es que el problema es todos ustedes. Nosotros somos un obstáculo gigante al amor. Nosotros nos amamos a nosotros mismos. Y por eso la soberbia y el egoísmo destruyen el amor fraternal. Eso es una ilustración, pero si hay un pastel dividido en partes, si tú tomas este pedazo perfecto para ti, ¿sabes qué? Nadie más puede tenerlo. Pero alguien tiene que tenerlo, ¿por qué no yo? Y solamente una persona puede tenerlo, ¿por qué no yo? Porque no eres importante. Pero tampoco ella o tampoco él. Eso no es el punto. El punto es no tomes lo mejor para ti. Porque si tú lo tomas, no puede ser para nadie, sino tú. Nosotros tenemos que reconocer que cuando escogemos nuestra felicidad, frecuentemente estamos negando la felicidad de otro. No siempre. A veces mi felicidad y la felicidad de mi esposa son unidas. Y por eso no es siempre o estoy promoviendo mi felicidad o estoy promoviendo la felicidad de otro. No es siempre absolutamente dividido así. Pero frecuentemente escogemos nuestra felicidad en una manera que sí destruye o ignora la felicidad de otro. Eso ocurre, esto sucede a veces cuando hay gente que dicen, sí, estoy dispuesto para servir, pero solo quieren servir cuando les conviene y en la manera que les conviene. Yo voy a participar en el servicio, voy a ayudar cuando es una cosa que yo quiero hacer. Pero esto es simplemente satisfaciéndote a ti mismo, no haciendo lo que se necesita para el bien de otros. Hay otros que no servirán si no hay nadie para verlos. O hay gente que sirven cuando su idea es la idea que los demás están haciendo. O que tenemos un grupo
tenemos que hacer una decisión para trabajar como un grupo. El grupo no ha tomado mi decisión, entonces me voy. Porque no quiero participar en el grupo si no toman mi decisión. No, eso es egoísmo. Eso sucede en matrimonios también. Eso sucede en la iglesia. Si no va en la manera que yo lo quiero, me voy. Eso es la tontería de niños. Si tú no quieres jugar béisbol, entonces me voy. Porque yo quiero jugar béisbol. Y ustedes quieren jugar fútbol. Pero si mi propósito es cooperar con otros y ayudar a otros, entonces lo que ellos quieren y lo que ellos necesitan es importante para mí. Más importante que lo que yo quiero. Hay gente que va de iglesia a iglesia a iglesia porque tienen en su mente algún ministerio y van a encontrar una iglesia que les permite hacer su ministerio. Pues yo tengo un ministerio de música, o yo tengo un ministerio de literatura, o yo tengo un ministerio de esto. Y están inventando cosas y no quieren arraigarse en una iglesia local y servir esta iglesia. Lo que quieren es servirse a sí mismos. Eso es egoísmo. El amor fraternal en una iglesia sucede cuando hay gente que están arraigados e invertidos en la vida de los unos y los otros. El servicio en la iglesia depende de lo que la iglesia necesita. Y debemos evitar este pensamiento. Pero yo no debo tener que hacer esto. Pero a veces tenemos que hacerlo. Quizás es la verdad. No debo tener que hacerlo, pero tengo que hacerlo. Así es. Entonces, hermanos, la soberbia y el egoísmo destruyen el amor fraternal. Lo difícil es que yo no puedo decirles exactamente cómo la soberbia y el egoísmo están afectando tu amor fraternal para con sus esposos o familiares o la iglesia. Yo no puedo decirles. Ustedes tienen que tomar esas verdades y aplicarlas a tu corazón y honestamente, profundamente, porque yo no puedo. Y si nosotros decimos, oh sí, buen sermón, pastor, buena palabra de Dios, pero no tomamos esa verdad, que nuestro egoísmo y nuestra soberbia destruyen el amor fraternal, si no hacemos esto, pues hemos derramado agua sobre tierra seca. Entonces les exhorto que examinen su propio corazón para ver en qué medida, en cuáles maneras soy yo egoísta y soberbio, siendo honesto. Segundo, ¿qué opone, qué destruye el amor fraternal? El miedo y el enojo. Y el miedo y el enojo son otras formas de la soberbia y el egoísmo. Hay un enojo justo y santo contra el pecado. Pablo nos manda a enojarnos y no pecar, es decir. Pero cuando yo hablo del enojo, no estoy hablando acerca de un enojo justo contra el pecado. Estoy hablando acerca del enojo normal y regular que todos nosotros tenemos y a veces expresamos. El amor es destruido por el enojo, porque el enojo vomita veneno. Pero el amor es una medicina. El amor bendice, pero el odio o el enojo maldice. Bendice, maldice. El amor edifica, pero el enojo crucifica.
El amor abraza, el enojo rechaza. El amor responde blandamente. El enojo vomita veneno. Pero tú. Y el enojo frecuentemente se conecta con el miedo. Tenemos miedo de algo, entonces lo atacamos. Los niños, si ven una araña o una hormiga, algo así, ¿qué hacen? Lo matan con enojo. A veces por diversión, pero a veces por miedo. ¡Ah! Atacan las cosas de que tienen miedo. Así, si tenemos miedo de nuestro hermano, si tenemos miedo de los unos de los otros, ¿qué vamos a hacer? Será muy fácil responder con enojo. Pero tú. Otra vez, yo no puedo decirles exactamente en cuáles maneras estoy haciéndolo yo. No sé. Ustedes tienen que considerar estas cosas. ¿Cuáles cosas destruyen el amor fraternal? Tercero, una falta de arrepentimiento y una falta de perdón. ¿Por qué no se arrepienten y por qué no perdonan en general? Pues por soberbia, egoísmo, enojo y miedo. No quieres arrepentirte porque tienes miedo de que eso te va a poner en una posición inferior a la otra persona en esa relación, sea amistad, sea matrimonio. No quieres ser vulnerable porque no confías que la otra persona te va a perdonar, no confías que la otra persona te va a perdonar sinceramente, no confías que la otra persona o crees que quizás la otra persona usará esto para manipularte o controlarte, etc. Entonces tu miedo te prohíbe de arrepentirte. Pero el problema es que no te arrepientes cuando todo está bien con la otra persona. Tú te arrepientes porque tú has pecado. Y nuestro pecado hace daño a otras personas. Entonces, si son nuestros amigos o enemigos, hemos hecho daño a la otra persona y debemos pedir perdón. Debemos arrepentirnos. Una falta de arrepentimiento, una falta de admitir, una falta de confesar, una falta de reconocer y aceptar nuestra culpa, nuestro pecado, es un obstáculo gigante al amor. La verdad es que si no te arrepientes de tus pecados, estás más o menos diciendo que no puede haber amor verdadero en tu relación. Porque no habrá confianza, habrá conflicto, habrá una lucha. Y no hay amor en conflictos y luchas. Pero también el perdón es tan importante. Porque el perdón quita esos obstáculos, remueve, deshace esos obstáculos. Y tenemos que reconocer que si otra persona nos ha ofendido, si otra persona ha pecado contra nosotros, la única persona que puede perdonar es tú. Si alguien te ha ofendido, tú eres el único que puede perdonar. Y si tú no perdonarás, si la otra persona te ha pedido perdón y tú no perdonarás, estás simplemente diciendo, no quiero resolución. Quiero el conflicto. Me encanta el conflicto. ¡Qué buen conflicto! Lo quiero en mi casa. Voy a ponerlo en la parte más prominente de mi casa. Este es nuestro conflicto. Yo no te perdono. Eso es como... no es un matrimonio, no es amor fraternal. Eso es más como un secuestro. Cuando tú nos das $1,000,000, entonces soltaremos el cautivo.
Eso es como es a veces en nuestros matrimonios o amistades en la iglesia. ¿Tú me has pedido perdón? Yo lo tengo. Yo tengo el perdón que tú quieres. Yo lo tengo aquí, yo lo veo. ¿Lo quieres? Ok, entonces dame esto. Esto es el miedo, esto es el enojo, eso es el egoísmo, eso es la soberbia, eso es el amor de sí mismo. No es el amor. Cuando una persona nos pide perdón, debemos perdonarles. Y si no nos han pedido perdón, debemos cultivar un corazón dispuesto para perdonar. Estoy listo para perdonar, para que cuando me pidan perdón, ya estoy listo. Estoy allá. Pero si no nos arrepentimos o si no perdonamos, estamos llenando la casa o llenando la iglesia con hoyos y trampas y incendios y más, bombas cosas terribles y destructivas. Y la verdad es que nosotros hacemos estas cosas todos los días. Y les dije hace 2 semanas algo que quiero repetir. Y es que hay vergüenza en el arrepentimiento, pero debemos entenderlo bien. Hay vergüenza en el pecado. El pecado causa vergüenza. El arrepentimiento quita la vergüenza. Anuncia el pecado, acepta el pecado que tiene vergüenza, pero por medio del arrepentimiento la vergüenza desaparece. Porque lo hemos confesado, hemos pedido perdón, lo hemos admitido claramente. Allí está mi vergüenza, allí está, lo veo. Pero cuando una persona hace esto y se arrepiente, se aparta de este pecado, la vergüenza queda en el pasado con el pecado. El arrepentimiento no es la fuente de la vergüenza. El arrepentimiento es la manera de resolver y quitar la vergüenza. Esto significa entonces que un sinvergüenza es una persona sin pecado, ¿verdad? No entiendo. No, una sinvergüenza es una persona que peca sin vergüenza. Pero el pecado, no puedes usar la magia para causar que la vergüenza desaparezca del pecado. No, estás simplemente engañándote a ti mismo. Pero eso es otra cosa. Número 4. Rápidamente. Número 4. ¿Cuáles cosas cultivan el amor fraternal? No es una sorpresa. Todo lo opuesto a punto número 3. La humildad, el arrepentimiento y el perdón. La humildad reconoce: yo soy una hormiga en esta tierra. Una hormiga pecaminosa. Y esa otra persona es preciosa. Esa otra persona es importante. Esa otra persona, hablando de la iglesia, es un hermano o una hermana en Cristo. Entonces voy a cultivar su bienestar material o espiritual, terrenal. Aquella persona es importante. ¿Oran ustedes los unos para los otros? Si tú tienes conflicto con otra persona, será difícil estar enojados con ellos si tú estás sinceramente orando para ellos.
oren los unos para con los otros, en humildad, no en esa manera. Y Dios humilla a fulano, porque fulano lo necesita, y fulano lo merece, y fulano... No. Debemos orar, Dios, humíllame a mí. La humildad es tan importante. No tenemos tiempo para desarrollarlo, pero es todo lo opuesto a la soberbia y el egoísmo. Y las Escrituras nos dicen en muchas partes, muchos versículos, que debemos humillarnos a nosotros mismos y Dios nos levantará. Nosotros decimos, yo soy una hormiga pecaminosa, y Dios nos dice, tú eres mi hijo precioso. Amén. Pero si yo digo, yo soy el rey del mundo y todos deben servirme, ¿qué va a hacer Dios? Humillarme a mí. Debemos humillarnos a nosotros mismos y Dios nos levantará. El arrepentimiento y el perdón, si no eres humilde, no vas a arrepentirte. Si no eres humilde, no vas a otorgar el perdón. No vas a perdonar gratuitamente. La humildad cultiva el amor fraternal. Yo no debo tener que, pero él es importante, ella es importante. Tercero, ¿cuáles cosas cultivan el amor fraternal? Servicio con paciencia. No sirvan para ser visto, sirvan para mejorar la condición de otro. Sirvan para el otro y tengan paciencia. No todas las cosas que haces serán vistas. No todas las cosas que haces serán reconocidas. No todas las cosas que haces serán devueltas a ti. Pero no estamos sirviendo para ganancia. Estamos sirviendo para el bien del otro. Entonces, en la medida que tú has recibido un bien, en la medida que tú has sido servido, en esta medida yo he amado y tú has sido amado. Y la idea de aplauso y todo, eso no aplica. Servicio con paciencia. Eso es difícil porque queremos un premio, queremos un salario, queremos algún beneficio para nosotros en nuestro servicio. Sí, pero yo lo haré, pero tenemos que servir gratuitamente, con paciencia. ¿Y por qué lo haríamos? Por lo cual te digo que sus muchos pecados son perdonados, puesto que amó mucho. Pero al que se le perdona poco, poco ama. Hermanos, Dios nos ha perdonado en Jesucristo de más pecado que nosotros entendemos. Más. No, pastor. Yo, desde mi niñez, he asistido a la iglesia, he rezado mucho, siempre he hecho esto y esto y esto. Entonces, yo tengo una justicia mía y Pablo dice es basura. Y la palabra que usa significa papel sanitario, ensuciado. Eso es tu justicia. Dios tiene que perdonar nuestra justicia, porque es imperfecta, es manchada, es pecaminosa. Y si hemos sido perdonados de tanto, ¿qué debemos hacer? ¿Cómo debemos responder? Al que se le perdona poco, poco ama. ¿Qué es el revés? Al que se le perdona mucho, mucho ama.
Por lo tanto, hermanos, ¿qué cultiva el amor fraternal? Los ojos puestos en Jesucristo. Los ojos puestos en el ejemplo de Jesucristo, la enseñanza de Jesucristo, la ley del nuevo pacto, la ley moral escrita para Israel, la ley natural en el corazón del hombre. Es todo lo que necesitamos. Y les exhorto que sigan progresando aún más, porque yo sé que ustedes se aman los unos a los otros. Yo lo sé, pero necesitamos seguir progresando y necesitamos saber cómo resolver los problemas cuando surgen, porque surgen. Matrimonios, amistades, familias, la iglesia. Los problemas surgen. Y la humildad, el arrepentimiento, el perdón y el servicio con paciencia, eso es como podemos amarnos los unos a los otros, todos como hijos de Dios, todos como creyentes en Jesucristo. Amén. Oremos.